Capítulo 110. Oscar era aburrido. No fue su culpa, el pobre niño solo estaba ocupándose de sus propios asuntos cuando Ozpin saltó parasitariamente a su cabeza y le dijo que se habían ido de aventura, pero eso no cambió el hecho de que las 4 horas de rastrearlo a través de los bosques de Mistral fueron algunas de las más aburridas de la vida de Jaune. El paisaje era el mismo, los Grimm estaban ausentes y el ritmo de Oscar era francamente irritante. De nuevo, no es culpa del niño. Era agricultor. Sin embargo, habrías pensado que vivir en la naturaleza te daría algo de aprecio por cubrir tus huellas. Seguirlo no era un caso de mantenerse a la vista, sino de deambular tras el rastro obvio que dejó. Acercarse más que eso era pedir ser visto cuando el bosque era tan denso. Para estar a la vista de Oscar, tendría que estar a menos de 8 o 10 metros. No había forma de que Ozpin no se diera cuenta. Un destello de color por delante hizo que Jaune se detuviera y retrocediera de nuevo. Otro descanso. La resistencia de Oscar también tenía mucho que desear, y sí, no es su culpa. Tenía que recordarse eso constantemente. Todo el mundo tendía a compararse mal con las imágenes idealizadas de ellos que tenías en la cabeza, especialmente cuando esas imágenes eran muchos años más antiguas. Oscar podría convertirse en un cazador que valga la pena más tarde, pero ahora no lo era. Tenía 14 años. Y se notó. Acurrucado junto a un árbol grueso, Jaune sacó una barra de racionamiento y su cantimplora. Al menos había estado preparado para un largo trabajo. La barra masticable estaba llena de carbohidratos y calorías y sabía a naranja teniendo sexo con una piña mientras el chocolate miraba voyeurísticamente. Había demasiado de todo y le tomó el doble de tiempo del que era cómodo masticarlo y tragarlo, momento en el que golpeó su estómago como un peso de plomo. Duraron mucho tiempo, un hecho que Jaune bien podía creer, porque incluso las bacterias rehuirían esa. Nadie me habría enviado antes a una misión de rastreo, pensó caprichosamente. Este era el tipo de trabajo para Blake si la tenías a ella y tal vez a Ren y Ruby en apuros. Weiss si estabas desesperado y realmente querías que te escucharan más tarde. Era tan sutil como Nora, aunque un poco más tranquilo, y mucho más adecuado para interpretar al luchador de primera línea. Realmente habían tenido suerte en ese entonces, ¿no? El equipo JNPR se acopló muy bien y complementó las debilidades de los demás, mientras que el equipo RNJR había hecho lo mismo. Se trataba de personas que llenaban los vacíos de forma natural, o simplemente habían sido especiales. Realmente no podía decirlo, ya que el único equipo completo con el que habían interactuado después era el Operaciones 6, y esos habían sido construidos a medida para trabajar juntos. Me pregunto cómo le irá a mi equipo de especialistas. La chica de Charlie ya debe haber tenido a su hijo y Delta y hecho probablemente se lo estén tomando con calma ahora que la guerra con Colmillo Blanco ha terminado. Winter los tratará bien. Tal vez Foxtrot se está llevando mejor con su viejo ahora que se ha sacado el palo del culo. Riendo, terminó lo último de su comida y la siguió con un poco de agua mineral. Los especialistas eran un equipo que por una vez no se había roto debido a la muerte o la desesperación. Todos se habían ido por caminos separados y se mantuvieron en contacto. Así era como debía ser. Le dio esperanza para el futuro. Mirar hacia atrás alrededor del árbol sugirió que Oscar aún no se había movido. Conociéndolo, sería una hora al menos. Ozpin probablemente se estaba quejando en su cabeza sobre el ritmo. Con un suave suspiro, Jaune estiró las piernas y miró hacia el cielo. El sol había salido hacía solo una hora y con un poco de suerte Cinder habría completado su tarea y se habría reunido con Raven. Me pregunto cómo estará Emerald. Emerald se tambaleó hacia atrás, con la mano aferrada a su corazón, la cara drenando toda la sangre. Sus piernas golpearon una silla y la derribaron, ella se derramó sobre ella y cayó al suelo donde pateó con ambos pies, empujándola lentamente. No, susurró, con la voz quebrada. No, eso no puede estar bien. El monstruo se cernía sobre ella. Lo es. No. No puede ser. Envía un mensaje de texto a tu padre. Él te dirá que es verdad. No. Eso es imposible. No lo es, Emerald. Jaune dijo que podría vivir contigo durante las vacaciones escolares. Bernal caminó hacia ella, sonriendo salvajemente. Emerald, soy tu nueva compañera de cuarto. Sommer escuchó el largo aullido pocos segundos antes de que la puerta de su oficina se abriera de golpe. Emerald cayó de cabeza sobre los pies, aterrizando de espaldas, enderezándose y luego prácticamente arrastrándose hacia ella. Tía Sommer.
Tía Somer. Ayuda. ¿Qué pasa? Somer buscó su ar. ¿Qué está pasando? Papá dejará que Bernal viva con nosotros. El arma se hundió. Somer suspiró, lo dejó y luego se sentó detrás de su escritorio nuevamente, mirando malhumorado la tarea que había dejado y esparcido por la habitación en un momento de preocupación por la seguridad de su sobrina no oficial. Cariño. No. No puede suceder. Emerald se levantó y corrió hacia su escritorio, golpeando ambas manos hacia abajo. Tía Somer, por favor, debes hacerle entrar en razón. Papá te escucha. Yo Esmeralda. Somer se rió entre dientes y se frotó la cabeza. Es lindo de tu parte decirlo, pero tu padre no me escucha. Es demasiado testarudo. Eres el único al que realmente escucha, y el resto de nosotros nos vemos obligados a correr detrás de él. ¿Qué hago? Dime qué hacer. Momentos como este hicieron que su corazón se acelerara. Había pasado tanto tiempo desde que Ruby y Jan la miraron así. Eran demasiado grandes para necesitar el consejo de mamá ahora, y Jan lo habría descartado con un seguro, mamá si hubiera ofrecido alguno. Bueno, ¿podrías intentar llevarte bien con ella? Imposible. ¿Y ahora qué? Somer puso los ojos en blanco. ¿Qué tal soportarla? No. Podemos pasar a cómo deshacernos de su parte. Chao. Emerald quería mantener a papá para ella sola. Somer se tomó un momento para recordar una época más dulce en la que Ruby y Jan habían sido así, siempre colgando de los brazos de Tai y Jan como si fuera un gimnasio en la jungla. Tai corría por la casa mientras chillaban felices. Adolescentes estúpidos. ¿Por qué los niños no se mantuvieron lindos y adorables para siempre? Tía Somer. Oh, cierto. Esmeralda. Cariño. Ven aquí. Somer le dio unas palmaditas en el regazo y casi lloró de alegría cuando Emerald, sin dudarlo, saltó para sentarse en él y dejó que Somer le acariciara la cabeza. Sé que puede ser aterrador tener que compartir a alguien que amas con otra persona. También puede ser difícil dejar entrar a alguien nuevo en tu vida, especialmente si solo han sido ustedes dos durante tanto tiempo, pero trata de pensarlo también desde el punto de vista de Bernal. Bernal es un coño. Esmeralda. Lo siento, murmuró tiernamente. Bernal es una perra. No mucho mejor, pero mucho mejor que esa palabra. Jaune nunca hablaba así que tenía que ser algo que había aprendido en las calles. O de Jan, conociendo a su hijo mayor. Sin embargo, Bernal fue un poco rudo. Eso era lo más lejos que Somer podía llegar cuando se trataba de insultar a un estudiante, pero no estaba ciega a cómo a Bernal le gustaba golpear a Jan en el gimnasio Ash. Las madres no deberían odiar a otros niños por lastimar a los suyos, pero era difícil no hacerlo. ¿Bernal es complicado? Emerald levantó la vista. Papá dice que la gente dice complicado cuando lo que realmente quieren decir es que los odian pero no pueden decirlo. Tu papá también es complicado. Justo. Probablemente fue la única vez que Emerald dejaría que alguien insultara a su padre. Independientemente de que ambos sean complicados, debes recordar que tu padre entrenó a Bernal hace mucho tiempo. No voy a decir que uno de ustedes importa más que el otro porque llegaron primero o algo así, pero probablemente piense que es injusto que lo hayan obtenido todo cuando ella no lo hizo. Somer se apartó el pelo de la cara. ¿Es realmente tan difícil compartir? Vives en una casa bastante grande. ¿El ego de Bernal es más grande? No creo que el tuyo sea más pequeño, bromeó Somer. O la de tu papá. Emerald le hizo un puchero. Hay una cosa que puedes hacer para vengarte de Bernal, dijo. Inmediatamente, tuvo la atención de la niña. Sin embargo, es difícil. No te gustará hacerlo. Pero si lo logras correctamente, serás tú quien sonría mientras ella se queda refunfuñando por la derrota. Dime. Anzuelo, sedal y plomada. Somer no había criado a dos hijos sin aprender algunos trucos. Tienes que superarla. Los ojos de Emerald se cruzaron, fuera bonito. Sí. Dale la bienvenida a tu hogar y sea amable y dulce con ella siempre. Ofrécele bebidas, déjala usar tu habitación y sé la anfitriona más dulce que puedas ser. Somer vio girar los engranajes en la cabeza de Emerald. Si siempre eres perfectamente amable, eso significa que ella también debe serlo, porque si se sale de la línea aunque sea una vez, será obvio quién tiene la culpa. Y se meterá en problemas. Exactamente.
Si ambos están peleando y discutiendo, Jaune los regañará a ambos, pero si están haciendo todo lo posible y lo hacen obvio, él se dará cuenta y llamará la atención a Bernal. Por supuesto, eso sin duda provocaría una racha competitiva en Bernal, pero si eso significaba que ambas compitieran para ser niñas dulces, no creía que Jaune se molestaría. Y Bernal no puede ser dulce. Emerald cantó. Su cuerpo no se lo permite. ¿Eh? Bernal es el mal encarnado, explicó Emerald con la absoluta seguridad de un niño. Por lo tanto, ella no podrá ser tan buena como yo y papá la echará de la casa, luego podré reírme desde la ventana y tirar sus pertenencias con ella. De acuerdo, un poco extremo, ¿estaba Emerald tratando de defender su lugar de destrucción de hogares? Bueno, supuso que no importaría ya que Jaune nunca echaría a alguien así. Claro. Claro. Somer se rió y golpeó a la chica de 17 años sobre sus rodillas. ¡Qué lindo! ¿Y sabes que si Bernal alguna vez tiene demasiado que manejar en las vacaciones escolares, puedes venir a pasar un fin de semana o dos con nosotros? ¿Puedo? Por supuesto. El tío Tai te adora y eres el mejor amigo de mis hijas. Puedes esconderte en nuestra casa cuando necesites un descanso de ella. Al menos, Jan le permitiría una salida para maldecir y maldecir a Bernal. Y realmente, Jaune, corriendo para seguir a Ufpin después de que le digas a Bernal que puede quedarse contigo. Realmente era un idiota obstinado. Cinder sonrió mientras caminaba de regreso al campamento de Branwen con Roland y su séquito detrás de ella. Los centinelas la vieron venir y retrocedieron, tal vez sin miedo todavía, pero sabiendo que vendría con la aprobación de Jaune y Raven. Eso le valió el respeto que se merecía. Roland. Le complacía cómo venía cuando ella llamaba. Puedo confiar en que despedirás a nuestros pequeños ayudantes, ¿verdad? Informaré a Raven. Lo veré hecho. La comida está donde puedas llevarla. No esperes que nadie te dé ninguno. Ella lo miró mientras se alejaba, reflexionando por un momento si eso sería un insulto o una advertencia genuina. No parecía del tipo de mezquindad y ella había demostrado que valía la pena derribar 3 campos. Un consejo genuino, entonces. Al menos hasta que se demuestre lo contrario. La tribu Branwen había establecido un campamento en un círculo aproximado basado alrededor de la tienda elevada de Raven en el centro, alrededor de la cual había un pequeño espacio abierto para que la gente se reuniera cuando ella daba órdenes. El resto de las tiendas podrían haber parecido montadas al azar, pero podía ver el orden en ellas. Los 4 puntos de la brújula se dejaron pasillos despejados, largos y anchos que permitían viajar en las direcciones cardinales, con las tiendas más desordenadas instaladas entre esos puntos. Probablemente también había una jerarquía, aunque no podía distinguir qué era de un vistazo. O las personas más poderosas estarían más cerca del centro, o tal vez lo contrario. Podrían haber colocado a sus curanderos y artesanos en el centro y a los luchadores más fuertes en los bordes, listos para responder si los centinelas daban la alarma. Puede haber parecido caótico al principio, pero la tribu funcionaba como una máquina bien engrasada, y bien debería hacerlo, ya que había existido durante décadas. Por lo que Roland sugirió sobre la interacción de Jaune con ellos, el clan favorece la fuerza y la astucia por encima de todo lo demás. Conveniente, si le permitía reclamar su derecho temprano. Cinder se abrió paso entre las pocas personas que subían y se dirigieron a uno de los lugares de los que podía ver salir humo. Se había formado una abertura en las tiendas alrededor de una olla que ardía sobre troncos cortados. Una mujer corpulenta, de hombros anchos y rostro varonil, estaba de pie sobre una olla, revolviendo con una gruesa cuchara de madera. Una pequeña pila de cuencos estaba cerca, todos de colores aleatorios y de diferentes tamaños, posiblemente bienes robados. Había un pequeño grupo esperando a su alrededor, en el que Cinder se metió, abriéndose paso hacia el frente. Los bandidos en la parte de atrás refunfuñaron pero no lucharon contra ella. Uno en la parte delantera, sin embargo, la agarró del brazo y la arrastró hacia atrás. «Vete a la mierda», gruñó. «Fui el primero». Los dedos de Cinder atraparon su muñeca, se retorcieron y pellizcaron. Los nervios se aplastaron contra el hueso, dejándolo caer sobre una rodilla con un grito de sobresalto. Lo primero que notó fue cómo, aunque varias personas miraban, ninguna parecía preocupada o demasiado molesta. Había leído la atmósfera correctamente. «Estuviste aquí primero», admitió, «pero ¿desde cuándo importa eso?». Plantando su pie en su pecho, soltó su mano y le dio un empujón sólido pero no demasiado amenazante.
Lo suficiente para tirarlo al suelo sin hacerle daño. Los tiburones y otros animales depredadores lucharon de esa manera, a menudo para mostrar dominio sin dañar realmente a ninguna de las partes. En la naturaleza, las lesiones de tal pelea pueden resultar fatales, y con el equipo médico limitado inherente a una tribu como esta, podría ser lo mismo. Si bien podía dañar brutalmente e incluso matar a alguien, la tribu podría fruncir el ceño ante eso. No era fuerza para matar a todos los que se cruzaban contigo. De esa manera yacía la psicopatía. Nadie más la desafió y Cinder se acercó a la primera fila y esperó, con los brazos cruzados. Hombres y mujeres mucho mayores la miraban de arriba a abajo, algunos sonriendo, otros asintiendo. Estos eran los mejores del grupo de Raven, lo suficientemente sabios como para saber que el sexo, la edad y la apariencia significaban muy poco cuando se trataba de eso. Aparentemente, mantener un campo respetable también lo hizo. La cocinera obviamente no era lo suficientemente fuerte como para luchar contra nadie y, sin embargo, todos esperaron a que ella anunciara que la comida estaba lista. Nunca molestes a la persona que manipula la comida, dicen. Eso también se aplica a las tribus de bandidos. ¡Qué divertido! Probablemente también fue cierto para los médicos y herbolarios, los que curaron a los heridos. Está bien, resopló la mujer, tomando un tazón. La comida se acabó. Cinder no presionó por el primero. Si bien estaba segura de que podría haberlo hecho, habría molestado a demasiada gente. Su tazón quedó en quinto lugar, respetable dada su relativa novedad. El caldo era de cerdo y ternera por su olor, un verdadero caldo de hueso servido durante largas horas con ricos excrementos de cerdo y grasa nadando entre grandes trozos de verduras y rodajas de carne cocida. Le calentó el ánimo más de lo que había pensado, y se sirvió un tronco caído convertido en una fila de asientos, sentada con los bandidos más viejos. Sorprendentemente, sabía tan bien como parecía. O los Brandwen tuvieron la brillante idea de capturar y esclavizar a los cocineros de primera calidad, o la competencia por ser el más fuerte también se aplicaba a las tareas mundanas. Era posible, supuso. De la misma manera que la tribu honraba la fuerza por encima de todo, tal vez había una competencia igual de feroz entre los artesanos. Los mejores cocineros podrían llevarse una mejor parte del botín, y sin duda encontrarían más posición cuando los bandidos más fuertes acudieran en masa a comer su comida y, con su presencia, prestaran su apoyo y credibilidad al chef. Qué forma tan singularmente interesante de funcionar esta tribu, pensó. Bruto y simple, pero la especialidad ciertamente funciona si han podido evadir tanto a Grimm como a los cazadores durante tanto tiempo. Supervivencia del más apto. Los fuertes encontraron el éxito mientras que los débiles aprendieron a volverse fuertes, ya sea en la lucha o, si eso no fuera adecuado, en algún oficio que la tribu encontraría útil. Lamiéndose los dedos, Cinder siguió el ejemplo de los ancianos al traer los cuencos a la pila. Un niño pequeño de unos 10 años, tal vez hija u otra familia del cocinero, aceptó y comenzó a lavarlos. En virtud de estar a la sombra del cocinero, ninguno de los bandidos se atrevió a causar problemas al niño. Si lo hicieran, podrían encontrar que la comida se secaba. Cinder sonrió y se dirigió al centro, negándose a moverse por nadie en su camino. Subiendo los escalones de madera hasta la tienda de Raven, consideró entrar antes de pensarlo mejor y golpear la madera varias veces. Entra. Raven levantó la vista de su hermosa espada mientras Cinder lo hacía, entrecerrando los ojos. Tú. ¿Se han atendido los campamentos de la Kosude? Lo han hecho. ¿Bajas? Ninguno entre la tribu o los campamentos. Me las arreglé para derribarlos a todos sin ser detectado. Adecuado. Raven se volvió hacia su arma, perdiendo el destello de molestia que pasó por el rostro de Cinder. Fue todo menos adecuado. Él no está aquí. Ocupado buscando a Ozpin. Eso podría llevar un tiempo. Cinder asintió. Era de esperar. Mistral era un lugar grande después de todo, y solo había pasado una noche. Creo que puso excusas para sacarme de Beacon por lo menos durante una semana. ¿Dejó alguna instrucción sobre lo que debo hacer mientras él está ocupado? No. ¿Ninguno? Cinder frunció el ceño. Dicho esto, Raven se puso de pie y sacó su espada hacia un lado. Creo que mencionó mi entrenamiento. Perfecto. No se había olvidado de ella entonces. Más bien, Raven estaba jugando. Que por debajo de ella. Aún así, no había duda de la fuerza de la mujer. Tal entrenamiento, si fuera algo como el de Asari, valdría la pena. ¿Voy a ser tu alumno?
Ja. No. Esa posición tiene peso dentro de la tribu. Reiben le apuntó con la espada. No lo haces. Lucharé contra ti y te venceré, y de eso aprenderás, o sufrirás. La tribu no te dará nada. Cualquier cosa que quieras, debes tomarla. A su vez, muestra debilidad y la tribu te quitará. Tal vez tu tiempo, tus pertenencias o incluso tu cuerpo. Este era su entrenamiento, entonces. Ser debilitado y arrojado a los lobos. Intentarían comérsela viva, y ella tendría que elegir entre permitirlo o luchar por cada migaja. Eran muchas cosas, la mayoría de ellas crueles, pero ella no era de las que se preocupaban por eso. De pie, levantó la cabeza. Muy bien. Me levantaré dentro de la tribu si es necesario. ¿Cuál es la opinión de la tribu sobre matar? Mata a uno de los nuestros y la tribu te destrozará. Tienes desacuerdos, los tratas. Alguien te empuja demasiado lejos. La sonrisa de Reiben creció. Asegúrate de que no escuche lo que les sucede. La tribu es como una manada de lobos. Gánate tu lugar y serás respetado. Actúa como un perro rabioso y serás sacrificado. ¿Y esto me hará más fuerte? Funcionó para Bernal. Los ojos de Cinder se abrieron como platos. Está bien. Acepto. Reiben se rió entre dientes. Niña tonta. La hoja se elevó. No te estaba dando una opción. Barra. Oscar llegó a un pequeño pueblo antes de que cayera el sol, ahorrándoles a ambos la molestia de acampar en el desierto. El pueblo era pequeño, a lo sumo alrededor de 200 personas que se ganaban la vida en la naturaleza, ya sea viviendo de la tierra o exportando pieles y carne. No había habido granjas dedicadas de las que hablar, aunque habría jardines más pequeños para verduras en el interior, sin duda. La comida siempre se negoció bien en Remnant. La población de las ciudades siguió aumentando y el mayor reto fue defender la tierra suficiente para cultivar. De esa manera, cada pequeño pueblo y ciudad que logró sobrevivir tenía ingresos asegurados mientras cultivara. Jaune dejó entrar a Oscar 2 horas antes que él. En ese momento, habría tenido suficiente para comer e irse a la cama, lo que le permitiría entrar sin dificultad y hacer lo mismo con la capucha levantada. Detente ahí, dijo el guardia en la pared. Terriblemente tarde para salir. Por eso quiero entrar, respondió Jaune jovialmente, dejando caer la capucha. Era lo que el hombre quería ver, tal vez para juzgar su rostro o para buscar rasgos faunos. Estoy buscando pasar la noche y estar en la mañana. ¿Viajando? Ah, vale. Buscando tomar un bote en la costa oeste. Tiempos peligrosos para estar cerca, dijo el hombre, ya abriendo la pequeña puerta en la base de la puerta. Sin embargo, tienes el aspecto de un cazador. ¿Lo leí bien? Lo haces. Jaune abrió su abrigo militar blanco atlas para dejar ver su espada. ¿Cómo se esperaba de él?, preguntó. ¿Ha habido algún problema con los Grimm en el área? Ninguno de los que hablar. Últimamente he estado muy callado. El guardia lo dejó entrar y comenzó a cerrar la puerta detrás. Diría que fue sospechoso, pero van y vienen como las estaciones. Siempre tranquilo en este momento. Empeora cuando llega Winter. ¿Entonces no hay trabajo para un cazador? Ninguno, me temo. Lo siento. No lo estés. Menos Grimm siempre es una buena noticia. ¿Hay una posada o una parada de camino aquí? El ayuntamiento alquila habitaciones, respondió el hombre, señalando con su linterna hacia un edificio achaparrado que era de un solo piso, pero que se extendía como un granero alargado. Las luces estaban encendidas adentro, el sonido de la charla y la risa era audible. No somos lo suficientemente grandes como para tener un bar adecuado, por lo que el alcalde dirige una pequeña instalación en el salón. Buena comida y bebida. La caza es próspera por aquí. Noté la falta de granjas. Jabalí y ciervo en abundancia. Tenemos un acuerdo comercial con Mistral. No es mucho, pero es suficiente para que nos las arreglemos, y mientras no crezcamos demasiado, los Grimm en su mayoría nos dejan en paz. Ayuda a que nuestros cazadores puedan derribar a los rezagados. No tan bueno como uno de los tuyos, por supuesto, pero lo suficiente como para lidiar con algún que otro Beowulf. Los puestos de avanzada y las aldeas fronterizas tenían que conformarse con lo que tenían. Ansel había tenido suerte en ese sentido, siendo un área tan idílica que se convirtió en un pueblo de retiro glorificado para los cazadores. Los ancianos podían luchar contra los Grimm si tenían que hacerlo, y dado que la mayoría de las familias de cazadores criaban más cazadores, significaba que Ansel tenía una defensa más hábil que la mayoría de los otros lugares.
Solo Pats lo superó, y eso fue gracias a Signal. Las milicias eran más comunes en otros lugares. La persona promedio no podía esperar enfrentarse a un solo Grim, pero 4 o 5 trabajando en concierto sí. Las lanzas podían mantenerlos alejados el tiempo suficiente para derribarlos, mientras que los tramperos y cazadores podían ejercer su propio oficio. A veces, la única defensa eran barricadas con púas y rocas lanzadas sobre las paredes. Esas cosas nunca se defenderían contra una manada de Grim, pero por lo general eran suficientes para lidiar con uno o dos. El ayuntamiento estaba construido toscamente en el interior, piso de madera y varias mesas dispuestas de diferentes formas y tamaños, algunas de las cuales tenían asientos pero otras eran cajas de madera con mantas encima. Incluso las sillas que tenían obviamente estaban hechas a mano por los lugareños. La barra era la misma, claramente un marco de madera construido sobre y alrededor de cajas y barriles. Jaune escaneó el pequeño interior en busca de Oscar y solo se bajó la capucha cuando confirmó que estaba solo. Oscar debe haber estado dormido. Arriesgado. Si Tyrant o Hazel atacaran, no tendría ninguna advertencia. Quizás Ozpin lo sabía y aceptó el riesgo. Fue fácil para él, ya que si Oscar caía, iría a un nuevo cuerpo. Dudaba mucho que Oscar fuera tan consciente del peligro. Hola. Jaune se acercó al hombre detrás de la barra, probablemente el alcalde. Deslizó algunos gravámenes sobre el mostrador y tomó un taburete. Tendré lo que sea que se ofrezca y algo de beber. Pastel de jabalí y cerveza. Cerveza, jugos de frutas o té para beber. Entonces duplicaré la cerveza. Jaune esperó a que el hombre preparara eso, llamando a la cocina para un pastel de bistec y cerveza. El olor era maravilloso. En realidad estoy buscando a alguien, dijo una vez que el hombre regresó. Deslizó un poco más de gravamen. Y estoy dispuesto a pagar por información. El alcalde no lo aceptó. Depende de lo que estés buscando. Nada malo. Invirtiendo su pergamino, mostró una imagen de Hazel. No había necesidad de preguntar por Oscar ya que sabía que estaba aquí, y porque el hombre probablemente no se sentiría cómodo delatando a un niño. Mostrar interés allí aseguraría que Oscar fuera advertido sobre un hombre extraño que lo buscaba. Este hombre es un criminal buscado. Tengo razones para creer que podría estar en el área. ¿Peligroso? Ni a ti ni al pueblo. No es del tipo que descarga su ira en inocentes. Pero sí, es peligroso. Buscado por su participación en el caso de traición de Lionheart. ¿Has oído hablar de eso? ¿Lo he hecho? El hombre escupió en el suelo. Escoria es lo que es ese bastardo. Enviar a nuestros buenos cazadores a morir y tener las pelotas para enseñar a los estudiantes también. Me alegro de que esté muerto. Ni siquiera puedo imaginar cómo sería tener a alguien así cuidando a tus hijos. Finalmente, tomó el dinero y se lo llevó. No lo he visto, pero sé quién podría hacerlo. Ese tipo de allí. Asintió con la cabeza hacia una mesa con 4 hombres corpulentos vestidos con jerkins de cuero. Uno en el medio es Henrik. Él dirige la guardia del pueblo. Vamos. Te presentaré. Los hombres en la mesa miraron hacia arriba cuando se acercaron, los ojos se deslizaron sobre Jaune y lo categorizaron de la manera en que todos solían combatir. Juzgando lo amenazante que era, mirando por encima de sus armas y dónde estaban sus manos. Jaune tomó un trago deliberadamente, quitando los ojos de ambos para mostrar que no se sentía intimidado pero que tampoco era una amenaza. Henrik. Este hombre es un cazador de fuera de la ciudad que busca un ladrón. No he visto a nadie, así que no entraron, pero dije que tal vez tuvieras algo. Podría. Henrik tenía una voz grave y el cabello negro grisáceo le caía a ambos lados de la cara en cortinas. Su labio tenía una pequeña cicatriz donde algo, probablemente un animal, había arrancado parte de la carne. A pesar de que le daba una apariencia torcida, aún logró una sonrisa amistosa. Su jerkin de cuero era gris bronceado, mientras que sus pantalones eran de color marrón oscuro. Un arco compuesto doblado descansaba contra la mesa mientras un largo cuchillo de desollar colgaba de su cadera izquierda. No puedo hacer ninguna promesa, pero tiendo a ir un poco más allá. Depende de quién pregunte. ¿Alguien dispuesto a invitarlos a todos a algunas bebidas?, dijo Jaune, arrojando una generosa cantidad de gravamen al hombre. Lo atrapó y lo ojeó, con una sonrisa que se ensanchó. Bueno. Soy todo oídos, viajero. ¿A quién buscas? Jefe, ¿por qué no nos trae a todos una nueva ronda? Le dijo al alcalde, tomando el pergamino de Jaune y dándole la vuelta. Veamos.
Oh, él es bastante grande. Peligroso, también. Puedo verlo en sus ojos. ¿Para qué lo buscan? Conspiración para traición. ¿Traición? Henrik se rió entre dientes. No ha habido un rey durante siglos. ¿Cómo se comete traición hoy en día? Ayudas al director Leonard a matar cazadores y poner en peligro la vida de los niños en Aven, traicionando al reino de Mistral al mismo tiempo. La respuesta de Jaune hizo que los hombres miraran con el ceño fruncido. La sonrisa de Henrik adquirió un toque feo. Sí. Eso lo haría seguro. Sin embargo, no lo he visto. Pasó el pergamino. ¿Alguno de ustedes? Noel, ayer estabas a cargo de la puerta. ¿Ves a alguien así acercarse a las paredes? No. ¿Recordaría a un bastardo tan grande si lo hiciera? Lo vi. Todas las miradas se volvieron hacia el más joven, aunque tenía al menos 25 años y lucía el comienzo de una barba. Sus ojos grises estaban muy abiertos, la cabeza apartada del pergamino como si acabara de quemarse. Henrik se inclinó hacia adelante, con los labios delgados. ¿Lo viste, Theo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Si alguien así está cerca de la ciudad, necesito saberlo. No anoche, sino antes, recordó el cazador. Estaba en el claro al oeste de aquí cazando ciervos. ¿Conoces ese sendero que baja por el río? Gesticuló mientras hablaba, y aunque Jaune no tenía idea de dónde estaba el río, no sería difícil de encontrar. Estaba a punto de tomar la foto cuando algo asustó a la querida, luego este gigante de hombre se acercó para llenar su cantimplora. ¿Fue él? Preguntó Jaune. ¿Estás seguro? Si vieras desde la distancia. Fue él. El hombre gimió y se pasó una mano por la cara. Lo sé porque subí para darle un pedazo de mi mente por caminar frente a un tiro como ese. Maldije al tipo, le dije que casi le disparé por accidente. Los demás se sorprendieron por la noticia y la experiencia cercana a la muerte, pero saber que su amigo había salido vivo los hizo reírse de sus pelotas. Noel le dio una palmada en el hombro al hombre asustado. Ahora eres un hombre de verdad, Theo. Olvídate de cazar un oso. Maldijiste a un cazador buscado y viviste. Tuviste suerte, señaló Henrik. ¿Qué te he dicho sobre desconfiar de los extraños? No estaba armado, Rick. Heizel usa inyecciones de polvo para mejorar la fuerza física, dijo Jaune. Puede que no tenga un arma, pero usando su polvo, puede golpear lo suficientemente fuerte como para romper el acero. Tuviste suerte, dijo, reforzando el mensaje mientras Henrik asentía. Cuidado en el futuro. Si alguien está vagando por el desierto, es porque son lo suficientemente buenos como para no temer a los Grimm, terminó Henrik para él. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Esa es la cuestión. Se disculpó. Theo agitó una mano como si estuviera perdido en los recuerdos. No me di cuenta de lo jodidamente grande que era hasta que estuve frente a él y reconsideré mis elecciones de vida. Demasiado tarde para detenerse para entonces. ¿Qué dijo? Preguntó Jaune. Después de disculparse por asustar al ciervo, hizo algunas preguntas. Dijo que estaba buscando a su hermano pequeño que desapareció. Me preguntaron si había conocido a alguien llamado Ozpin. Está aquí, entonces. Y buscando a Oscar. Sin embargo, no sabía que era Oscar específicamente o habría usado ese nombre. Heizel debe haber asumido que Ozpin se haría cargo instantáneamente y usaría su nombre original. Tal vez lo había hecho en el pasado. ¿Ozpin? ¿No es ese el difunto director del nombre de Beacon? Yo también lo pensé. Me dijo que el niño llevaba su nombre. Por supuesto, le dije que éramos un pueblo pequeño y que nadie se llamaba así aquí. Charlamos un poco, él preguntó sobre el camino a seguir y yo le pregunté de dónde venía. ¿Y? Preguntó Henrik. No mucho. Dijo que había visto algunos jabalíes en el camino y le conté sobre las próximas aldeas. Dijo que se dirigía hacia el este, agregó Theo, mirando a Jaune. Dijo que estaba pensando que este chico Ozpin estaría en camino a Vale y quería atraparlo en el camino. Tragó saliva. Supongo que eso es una mierda. Jaune asintió. Lo es. Gracias por la información. Le dio a Theo un poco de gravamen adicional. Y no te preocupes por Heizel. Si se dirige hacia el oeste, no tendrá ninguna razón para volver aquí. El pueblo debería estar bien. Bueno. Henrik suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. Por el amor de Dios, Theo. Vamos a tener palabras sobre su conocimiento de la situación. Preferiblemente antes de que te maten. Sí.
Creo que me quedo con eso. ¿Y tú, viajero? Preguntó Henrik. ¿Vas a perseguirlo? Por la mañana. Me quedaré aquí esta noche y me iré antes de que salga el sol. Antes de que Oscar tuviera motivos para despertar. Con un poco de suerte, podré localizarlo antes de que vaya mucho más lejos. Gracias por su ayuda. Disfruta de tus bebidas. Podía adelantarse y tratar de encontrar la emboscada que Heizel probablemente estaba tendiendo. Antes, Ozpin tenía la ventaja de viajar a Mistral y así esconderse entre decenas de miles de niños de su edad. Eso no era lo mismo ahora. No había una buena razón para que alguien de su edad deambulara solo, lo que significaba que Heizel saltaría sobre la primera persona que viera. Oscar sobresalía como un pulgar dolorido. Tomando una pequeña habitación para pasar la noche, Jaune dejó su espada en la esquina y puso su alarma para 4. Molestado por Ozpin o no, simplemente no había forma de que Oscar se recuperara lo suficiente después de esa larga marcha para despertarse tan temprano, saltarse el desayuno y seguir adelante. Era demasiado peligroso para alguien de su edad y habilidad viajar de noche. Una vez que Heizel estuviera muerta, podría revelarse a Ozpin, reclamar un milagro afortunado al encontrarlo a tiempo y llevarlo de regreso a Vale. Todo sin que Ozpin, Zindero, y lo que es más importante, Salem se enteren. Nada de esto habría sucedido si me hubieras escuchado, Ozpin. Idiota obstinado. Capítulo 111. Oscar se despertó temprano en una habitación que no reconoció, suspiró y bajó a desayunar. No fue su madre quien lo saludó y el desayuno familiar que quería. De todos modos, le agradeció al buen hombre, sentándose a comer unos huevos en pan ligeramente quemado y un vaso de jugo de naranja recién exprimido. Si había algo que había aprendido desde que las voces en su cabeza lo hicieron hacer esto, era que la gente hacía la misma comida de manera diferente dondequiera que fuera. Hubiera sido bueno viajar y saborear eso. Nos falta tiempo. Él lo sabía. Con el ceño fruncido, Oscar apuñaló el yugo y derramó bondad amarilla por todas partes. Ozpin siempre estaba ahí, siempre escuchando, y hasta ahora la relación se sentía increíblemente de una manera. Remnant nos necesita, Oscar. Te necesita. Habrá tiempo para recompensas más tarde. El gran alcalde de la aldea se acercó a sentarse a la mesa con él con su propio plato de huevos revueltos. Había otras mesas, pero el hombre eligió la suya, y también había vigilado a Oscar la noche anterior. Ozpin no confiaba en él, pero Oscar lo había experimentado antes. A algunos adultos no les gustaba ver a los niños de su edad solos. La confianza es algo que me llevó a la muerte. No conocemos a este hombre. ¿Te diriges hacia el oeste, no es así? Preguntó el alcalde de repente. No se lo digas. Digamos que estamos hacia el norte. Lo estoy, dijo Oscar, ignorando el consejo de Ozpin y su comentario enojado. Vamos a Vale. ¿Por qué? Recibí algunas noticias anoche sobre el camino por delante. Resulta que hay un criminal buscado que va por el mismo camino. Pensé que deberías saberlo. Podría ser prudente retrasar su viaje un par de días. Mantente alejado de los problemas. No podemos. No puedo, repitió Oscar. ¿Es dinero? Tengo algunas pequeñas tareas que puedes hacer para pagar el alojamiento. Lave los platos, cepille el piso. No voy a hablar mucho, muchacho. Solo 1 o 2 días. Que las autoridades correspondientes se ocupen de este tipo de Reinhardt. ¿Reinhardt? Oscar, pide detalles. Date prisa. Oscar quería poner los ojos en blanco. Dudaba que si esperaba 10 segundos, el alcalde olvidaría espontáneamente la información, pero Ozpin actuó como si este fuera un momento de vida o muerte. ¿Reinhardt? Preguntó. ¿Sabes algo sobre él? Solo lo que me dijeron. Uno de los muchachos de Enrich se topó con él. Enrich es el guardabosques principal y comandante de la milicia, explicó cuando Oscar parecía confundido. Por supuesto, su muchacho no se dio cuenta de que este tipo Heizel era tan peligroso al principio. Resulta que está buscando a alguien. Alguien llamado Ozpin. ¿Es él? ¿Ozpin? Oscar fingió una risa. No sonaba muy convincente. ¿No es esa la persona que murió? Sí. El cazador preguntó eso y aparentemente Heizel dijo que esta persona llevaba su nombre. De cualquier manera, ten cuidado ahí fuera. Insistió, señalando la bifurcación de Oscar. Si yo fuera tu papá, no estarías deambulando solo así. Sé que no tengo ningún derecho a retenerte, pero mantienes tu ingenio sobre ti, ¿de acuerdo? Gente peligrosa ahí fuera. Es un buen consejo.
Oh, así que ahora Ozpin confiaba en el amable anciano. La experiencia me ha enseñado a ser desconfiado. Pronto aprenderás el valor de eso. No puedo evitar ir por ese camino, pero tendré cuidado, prometió Oscar. Sí. Supongo que eso es todo lo que puedo pedir. Con un poco de suerte, ese cazador que vino se ocupará de él. Ozpin se quedó en silencio. Oscar no lo hizo. Cazador. Una última noche. Se levantó y se fue temprano esta mañana. Quería información sobre si habíamos visto a ese tipo Hazel. Dijo que iba a tratar con él. Buena suerte para él, digo. Incluso podría significar que no tienes que preocuparte, muchacho. Que eso sea una lección. La ley alcanza a todos tarde o temprano. Sí. Supongo que sí. Cazador. Crow. Barra. Raven te atrapó, ¿eh? Cinder consideró cortar a Roland, pero decidió no hacerlo. Por un lado, se sentía muy mal y, en segundo lugar, solo molestaría a la tribu. El tercer y último clavo en el ataúd fue que no había dicho nada malo per se. Sí. Ella es, poderoso. Tribe no la seguiría si no lo fuera, dijo, metiendo la mano en una mochila. Salió con un rollo de vendajes. Aquí. Confío en que puedas curar tus propias heridas. Por supuesto. Sus heridas eran menores. Aura la había protegido de la mayoría, pero Raven la había empujado más allá, y por un segundo, había estado segura de que la mujer tenía la intención de matarla. El hecho de que se hubiera abstenido se sintió más como una fuerza de voluntad que como un diseño. Asari debe haber dejado en claro que no debo ser lastimado. Eso es un alivio en cualquier caso. Esa mujer... Intenso no comenzó a describirlo. Raven era pura brutalidad asesina. Por mucho que Cinder odiara tener que enfrentarlo, lo encontraba atractivo. Excitante. Lo quiero, pensó. Quiero el poder que ella tiene. Si pasar por este tipo de infierno fue la ruta hacia eso, que así sea. El poder que ofrecía Salem, las doncellas y más, era aún más atractivo, pero se sentía distante. Nebuloso. Salem era increíblemente poderosa de una manera que nunca podría ser, ya que confiaba en la magia y Cinder no. El poder de Raven era más alcanzable y, por lo tanto, más intrigante. ¿Bernal aprendió con Raven? Preguntó. Es una de las más fuertes de Beacon. ¿Lo es? La chica no responde exactamente. Bernal no era tan fuerte al principio. En realidad, ella entrenó conmigo. Roland se rió para sí mismo. Había notado, el entrenador de facto para los jóvenes y menos hábiles de la tribu. Un veterano mayor de algunos años, su destreza en el campo sin duda había disminuido, pero tal experiencia que tenía, el conocimiento, aparentemente era igual de elogiado dentro de la tribu. Extraño. Con lo bárbaros que eran, habría pensado que los viejos serían expulsados como débiles. Fue todo lo contrario. Aquellos lo suficientemente fuertes como para envejecer eran elogiados, su sabiduría buscada y muy respetada. Cuando Roland criticaba la postura de alguien, esa persona, independientemente de su fuerza, escuchaba. Suya era la fuerza de la experiencia y la sabiduría de los siglos. Sin embargo, Bernal no siempre fue tan fuerte. Mejor que el resto, pero no por mucho. No fue hasta que Asari comenzó su entrenamiento que mejoró, y cuando comenzó a superar a la chusma aquí, fue y desafió a Raven. ¿Por el liderazgo de la tribu? Cinder se burló. Bernal era fuerte pero no tanto. No puedo imaginar que haya salido bien. En realidad, esa es la cuestión. Todos pensamos que era al principio y Raven le estaba diciendo que eso era hasta la muerte, pero Bernal dijo que no quería a la tribu. Dijo que quería desafiarse a sí misma contra los mejores, y que Raven era la mejor aquí. Un mástil. ¿Puedes creerlo? Ella desafía al jefe a un combate. ¿Y perdido? Claro que sí. Mierda, chica, ¿has sentido cómo es Raven? Sin embargo, vivió. Mejorado. Regresó. En poco tiempo, se convirtió en una cosa. Bernal pudo desafiarse a sí misma contra un oponente imbatible y Raven pudo golpear a alguien y recordarle a la tribu por qué es mejor alinearse. También mantiene bajos los desafíos legítimos. La gente ve lo buena que es y piensa mejor en sus propias posibilidades, o al menos tiene una oportunidad contra Bernal primero para ver dónde se encuentran. Eso lo hizo mutuamente beneficioso en cierto modo. También dejó en claro que no desafiaría a Raven en el corto plazo, si es que podía. La tribu podría ser útil, pero organizar a tanta gente podría ser más problemático de lo que valía, y en términos de poder real fue Raven quien se destacó.
Sin ella, la tribu sería demasiado débil para ser útil. Es mejor tener una alianza como la que tenían Jaune y Raven. Hablando de Bernal, dijo conversacionalmente. ¿Alguna vez notaste algo extraño en sus ojos? ¿Ojos? Roland empujó algunas brasas alrededor del fuego. No mucho. ¿Por qué? Un poco viciosa, pero eso es todo ella. Noté algo una vez durante una pelea con ella. Era un brillo extraño. No hubo ninguna reacción positiva o negativa de él, lo que le dio la oportunidad de empujar. Ya ha abierto su semblanza, ¿lo sabes? Estoy seguro de que debe ser poderoso. No que yo sepa. Al menos nunca lo vi. Podría tener algo que ver con esos ojos si lo dices. Sí. Podría. La chica Valkyria era una distracción como había dicho Jaune, pero mantener a la doncella cerca de Beacon seguiría siendo la decisión más sabia de Ozpin. Mejor aún, si fuera alguien lo suficientemente cerca como para tener un portal de Raven, estaría aún más segura. Podría haberlo imaginado. Tal vez era luz reflejada en sus ojos. Los gritos de la tribu sonaron a su alrededor y el metal chocó. La gente se levantó y comenzó a correr hacia el centro. Cinder siguió el ejemplo de Roland, se puso de pie lentamente y lo usó como excusa para ocultar la fatiga que arrastraba sus huesos. ¿Qué está pasando? Preguntó. ¿Es un desafío? No es probable. Los ves venir a un día de distancia. No hay fuerza en emboscar a alguien, por lo que comenzarán a insultar al jefe primero. Haz que responda. Si no lo hace, es una señal de que es débil. Toma tiempo para escalar realmente, y generalmente hay una buena posibilidad de que el retador retroceda cuando flexiona su poder. ¿Así de repentino? Dudo que sea eso. Sus ojos brillaban a la luz del fuego. Los años parecieron desaparecer de él. Podría ser una redada. Cinder lo siguió a través de la multitud, la gente cedió el paso para él y para ella. Abandonada en un entorno en el que la fuerza hacía lo correcto, había disfrutado apostando por su derecho más de lo que pensaba. Finalmente, podía ser abierta sobre su fuerza y su ambición. Aquí, en la tribu Branwen, su hambre de poder era vista como un rasgo admirable. Ya estaba dentro del 5% superior en términos de poder, imponiendo respeto dondequiera que fuera. Se sintió bien. Increíblemente bueno. La multitud se reunió alrededor de la plataforma elevada sobre la que se encontraba la prueba de Raven, y la mujer misma caminaba de un lado a otro, mirándolos. La forma en que lo hizo dejó muy claro que no estaba nerviosa. En cambio, parecía más como si los estuviera sacrificando con los ojos, mirando a cada persona para ver si retrocedían. Esos ojos rojos se posaron en ella y se entrecerraron. Cinder sintió un pequeño trino de miedo, pero se obligó a devolverle la mirada. Quiero eso. Quiero que la gente se aleje de mi mirada. Débil. Raven ladró, lanzando su mano al aire. Te has debilitado. Aunque la multitud murmuraba enojada, nadie se atrevía a desafiarla. La paz te ha hecho gordo, perezoso y débil. ¿Cuándo fue la última vez que blandiste una espada? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste sin alcohol ni comida? Yo os he provisto, y todos os habéis dejado llevar. Eso ya no se mantendrá. Rugió. Su espada fue arrancada y levantada en alto. Mañana, allanamos. La multitud vitoreó estridentemente. Fue una amalgama de voces. Hombres, mujeres, viejos, jóvenes, incluso niños rebuznando en una sed de sangre desenfrenada. Cinder permaneció en silencio, intrigada, pero no tan emocionada como los demás. ¿Qué era lo que los impulsaba? Se preguntó. ¿El riesgo? ¿La adrenalina? ¿Querían arriesgar sus vidas para saber cómo era? Todas esas cosas que había hecho antes y más, enfrentándose a Grimm y a los cazadores por igual. Aunque no sentía la misma sed de sangre, no por ello menos estaba interesada. El objetivo ha sido elegido. Afile sus cuerpos y mentes esta noche, y sus cuchillas mañana. Habrá una larga marcha, una dura lucha y un botín. Rugió la multitud. Raven. 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 La multitud se dispersó con un aire tangible de emoción. Se sacaron armas y se rasparon piedras de afilar, mientras que otros se enfrentaron cuando los bandidos se lanzaron a brutales palos que con demasiada frecuencia terminaban con sangre derramada y gritos de victoria. Fue una locura. La tribu que había parecido tan organizada solo 30 minutos antes era ahora una guarida de perros rabiosos. Incluso Roland se vio afectado, sonriendo locamente. «Supongo que ha pasado un tiempo desde la última redada», preguntó con cuidado. «Al menos 2 meses».
La gente había comenzado a preguntarse. Me pregunto qué. A Asari no le gustan las incursiones. Todo el mundo lo sabe. De repente, miró hacia la tienda de Raven. ¿No escuchaste esto de mí, eso sí? No ganaría nada delatándote. Correcto. La gente comenzó a susurrar. No hay nada de malo en que el jefe tome un compañero. Algunos se casan, otros follan y a los últimos les gustaba probar entre la tribu. No siempre con su pleno consentimiento. Asintió con la cabeza cuando la cara de Cinder se torció. Había pocas cosas que despreciaba, pero eso estaba en la parte superior de la lista. Sí. No era del agrado de nadie. Sin embargo, era fuerte. Demasiado fuerte. Cuando Raven regresó de Beacon y lo mató, la tribu colgó su cuerpo y festejó a su alrededor durante un día y medio. Desde entonces, fuerza a cualquiera dentro de la tribu y es su espada para ti. Es extraño que le apasione tanto. Los ojos de Cinder se abrieron como platos. ¿Era ella? No preguntes. No es algo como recordar, pero digamos que había una razón por la que Raven quería ser lo suficientemente fuerte como para matarlo. Volviendo a mi punto. No hay nada de malo en querer tener una pareja y Asari es lo suficientemente fuerte. El problema es que no está bien que el líder de la tribu esté subordinado a otro. ¿Creen que ella no estaría en la cima? No sé lo que piensan, pero es innegable que las redadas se ralentizaron desde que Asari se involucró. Raven nunca había tenido un problema antes, así que tenía que ser él. Si fuera igual, a nadie le importaría, pero a algunos les parece que está capitulando, y eso no está bien. Pensaron que Raven se estaba asentando o se estaba ablandando, o simplemente tan débil como para seguir las reglas de un extraño. Irónicamente, podrían haber dado la bienvenida a Jaune a la posición por lo que parece, y luego seguirían lo que dijo, pero no podían hacer que Raven se lo quedara si iba a responder a otro. Cinder se preguntó si esta redada no era en respuesta a eso. No podía ser una coincidencia que el mismo día después de que él se fuera, ella presionara para una redada. ¿Debería intentar contactarlo? No, no hay posibilidad de que pueda, y definitivamente no puedo detener a toda la tribu. La única opción era aceptarlo. Al menos no tenía reparos morales con eso, incluso si eso significaba matar civiles. Tendré que usar una máscara. Prepárense como necesiten, dijo Roland. Tomamos prisioneros, así que si quieres que te desconozcan, es mejor que te asegures de que encaje. ¿Qué pasa con los prisioneros? Rescate principalmente. Algunos son admitidos. ¿A la fuerza? No. La tribu no tiene ningún uso para aquellos que no se comprometen. Si los seres queridos no pagan su rescate, los dejamos ir, aunque no siempre de manera segura. Simplemente los echaremos y les diremos que encuentren su propio camino de regreso. No es asunto nuestro si los Grimm llegan primero a ellos. Cruel e ineficiente, pero supuso que esa era la tribu. En cuanto a las inducciones, son las que giran o las que no tienen a dónde ir. A veces también nos enfrentamos a los niños. No se puede encontrar gloria matando niños. Algunos argumentarían que no se puede encontrar ninguna gloria matando civiles. No tienen muchas esperanzas de luchar contra nosotros, ¿verdad? Algunos podrían discutirlo, estuvo de acuerdo. Pero esas personas estarían mejor servidas manteniendo la boca cerrada, a menos que tengan la fuerza para respaldarlo. ¿Asari lo hace? Se preguntó en voz alta. Roland no tuvo respuesta. Oscar se estaba moviendo de nuevo. Fue antes de lo que esperaba de alguien tan joven, pero más o menos de lo que suponía que Ozpin presionaría. Cuanto antes volviera de Vale, mejor se sentiría. El improbable dúo, o solo, abandonó el pueblo y se dirigió al oeste con un paquete recién lleno de comida. Él también estaba más consciente, escaneando el área como no lo había estado el día anterior. Eso fue un alivio. Su exploración por delante no había arrojado nada de lo que Oscar tuviera que preocuparse. Hazel no se veía por ningún lado, aunque eso no significaba necesariamente otra cosa que no fuera que había tendido la emboscada más adelante o que estaba escondido. No había querido presionar demasiado por temor a asustar a Hazel. Si bien el gigante podría no temerle del todo, sabría que la operación estaba condenada si Jaune, y por extensión Raven y sus portales, estaban involucrados. Todo esto sería en vano si Hazel escapaba. Esta vez, necesito que no hagas nada. Su mano izquierda latía débilmente, el sello de Salem en el dorso de su mano hormigueaba debajo de su guante. Tuvo que haber sido magia lo que salvó a Hazel la última vez, algún tipo de ataque accidental que los derribó a ambos.
Sin embargo, esa pelea no había sido justa. Había estado agotado por tratar con el colmillo blanco y Siena y Heizel habían estado frescos. Ahora, las tornas habían cambiado y era hora de ver si Heizel podía escapar por segunda vez. El pergamino de Jaune zumbó, todavía era una sorpresa que pudiera, pero debía haber estado lo suficientemente cerca de Mistral como para atrapar el CCT. Vio a Ozpin partir antes de responder, confiando en que podría seguir el rastro. Sacó su pergamino solo para encontrarlo en silencio, antes de darse cuenta de que era el otro pergamino que se disparaba. Respondió rápidamente, apoyándose en un árbol. Salem. Jaune. Es un placer escuchar tu voz. ¿Es eso todo lo que querías? De nada. Te llamé para felicitarte por ser una abejita tan ocupada. Bats acababa de informarme que 3 campamentos mineros de la COSUDE en la región de Mistral se han visto obligados a cerrar en espera de una investigación. Solo será poco tiempo, solo unas semanas, imagino, pero has completado tu parte del contrato. ¿Qué pasa con esos campamentos ahora? Preguntó. Nada. No tengo necesidad de atacarlos si no están operando. Hay muchos más que soy y seguiré acosando, pero eso no es algo de lo que debas preocuparte. Hubo una pausa mientras se reía para sí misma, sin duda encontrando algo divertido. Creo que te hice un trato. ¿Una traducción? Sí. ¿Está terminado? Me temo que no. No iba a empezar sin pruebas de que seguirías adelante. No te preocupes, Bats ya me está trayendo un libro vacío y algo de papelería. Puede llevar tiempo, pero me esforzaré por terminarlo lo más rápido posible. Ahora. Siempre tomaba tiempo. Eso se agradece. ¿Es eso todo lo que querías decir? Ven ahora. Sé paciente. Quería asegurarte que estoy cumpliendo mi parte del trato, Jaune. No serviría de nada quedarse callado después de que te fueras por mí. Aparte de eso, te voy a enviar los detalles de esa prueba que te prometí antes. ¿Me servirá de algo sin las traducciones? Realmente no es algo que necesites leer. Ver para creer. Si ella lo dijo. Tendría que juzgarlo cuando llegara el momento. Estoy escuchando. Te enviaré las coordenadas y un mapa, dijo. Está en Vale, por lo que llegar a él no debería ser un problema. Específicamente, está en los bosques entre Vale y Bakuo. Ese era nuestro hogar, ya sabes. El mío y el castillo de Ozma y la sede del Imperio Asari. Me sorprende que establezcas un reino junto a un desierto voluntariamente. No siempre fue un desierto. Las estaciones van y vienen, las cosas cambian. Las montañas se desmoronan hasta convertirse en polvo, los bosques se elevan y se queman bajo incendios iniciados por el sol o la mano del hombre. Nada es constante. Te sorprendería lo poco que es el mundo como era. Supongo que sí. Miró hacia atrás. Ozpin se había ido hacía mucho tiempo. Odio correr. Te estoy reteniendo. Por supuesto, terminemos este llamado aquí. Solo quería hacerte saber que he aceptado tu parte del trato y estoy trabajando por mi cuenta. Que te vaya bien, joven Asari. Te entregaré el libro una vez que esté terminado. Para entonces, espero que hayas visto con tus propios ojos lo que te mostraría. La llamada terminó. La información sobre las coordenadas no llegó de inmediato, pero se metió el pergamino en el bolsillo y sintió que vibraba unos 5 minutos después, mientras seguía las huellas de Ozpin. Podría esperar hasta más tarde. Incluso podría tener que hablar con Raven y Winter al respecto. En este momento, Salem pensó que estaba cerca de los campamentos de la COSUDE en el extremo norte de Mistral. Era el momento perfecto para lidiar con Heizel. Estamos siendo observados. Oscar se detuvo al instante, con la sangre helada. Escuchó a Ozpin reprenderlo por reaccionar, pero no pudo evitarlo. Nervioso, miró a su alrededor, escaneando los árboles. Nada se destacó. Era temprano en la mañana y los rayos de luz atravesaban el dosel. Los pájaros cantaban, los grillos chasqueaban y un arroyo susurraba en la distancia. ¿Estás seguro? Preguntó en voz alta. Positivo. Las señales están ahí, aunque no se puedan ver. Dime. No hay tiempo. Debes confiar en mí, Oscar. ¿Cómo? No conocía a Ozpin y el tipo seguía hablando de cómo la confianza era peligrosa. No confíes en mamá. Ella no lo entendería. No confíes en los cazadores. Están comprometidos por Leonard. No confíes en los aldeanos. Podrían venderlo. Ahora no podía confiar en sus sentidos porque era demasiado estúpido para saber qué buscar.
Tampoco hay tiempo para que te quedes allí congelado. Si quieres sobrevivir, harás lo que te digo. La primera parte de eso es hacerse el estúpido. Eres un chico de 14 años solo en el desierto. Actúa como tal. Si Ozpin quería decir que debía actuar con miedo, entonces eso era bastante fácil. Los hombros de Oscar ya estaban encorvados y se tambaleó hacia adelante, moviendo la cabeza de izquierda a derecha, las correas de su mochila agarradas con fuerza con ambas manos. Ozpin no le había dicho que cambiara de dirección, por lo que siguió adelante en lo que la voz insistía en que era una dirección oeste. Sus pasos resonaron con fuerza en la hierba y la piedra, crujiendo ramitas y guijarros bajo los pies. ¿Deberíamos haber llamado a tus aliados? ¿Cómo podíamos estar seguros de que tal llamada no sería interceptada? Ni siquiera tienes un pergamino, Oscar. Vivo en una granja en medio de la nada. De todos modos, ¿no habría habido señal? Vivido. Esa vida se ha ido ahora, para bien o para mal. Algo más grandioso llama. Peor. Definitivamente fue para peor. Una rama ruidosa se adelantó. Oscar se congeló y se estremeció aún más cuando Ozpin maldijo enojado en su cabeza. Un hombre enorme salió de los árboles delante, tan ancho como un toro y cubierto de músculos gruesos y con bandas. Tenía que medir al menos 7 pies de altura. Su piel era bronceada oscura, su barba descuidada y, aunque se veía extrañamente amigable, había una frialdad en sus ojos que dejaba a Oscar sintiéndose vulnerable. ¿Qué trae a un niño aquí solo? Preguntó el hombre. Cuidado, Oscar. Esa es Heizel Reinhardt. ¿Un hombre peligroso? Como si no pudiera decirlo. La descripción de la aldea no había sido exactamente perfecta, pero no había duda de que este era el gigante del que hablaban. Hola, tartamudeó. Estoy de camino a la casa de mi abuela. ¿Solo? Estos bosques son peligrosos. Siempre lo han sido. ¿Esperar no los hace más seguros? Cierto. Se rió entre dientes. Los Grimm están en todas partes, y Mistral tiene una buena cantidad de problemas con los bandidos y más. ¿Qué pueblo o ciudad estás buscando? Preguntó. Conozco el camino a seguir. Incluso podría acompañarte allí. Los niños no deben deambular solos. ¿Pueblo? ¿Ciudad? Él no sabía. Sanoryu. Es un pueblo de pescadores. Sanoryu, repitió. La abuela vive en la costa. Sano. Es una aldea de pescadores, creo. Sí. El abuelo solía pescar antes de fallecer. La abuela vive allí sola. Le traigo comida siempre que puedo. Se encogió de hombros para hacer rebotar su mochila. Eso es lo que tengo aquí. Carne y verduras para que la abuela pueda salir adelante. Heizel sonrió cálidamente. Un nieto obediente. Si tan solo todos respetaran a sus mayores. Ven. Hizo un gesto y se dio la vuelta. No estás seguro aquí solo. Te llevaré a Sanoryu y a tu abuela. Ozpin. No tenemos otra opción. Será sospechoso si no acepta su oferta. No hay razón para no hacerlo. ¿Y si dijeran que es un criminal? ¿Cómo ayudaría eso? Nos preguntaba cómo lo sabíamos, y luego no veía ninguna razón para no deshacerse de nosotros. No se equivoquen, su bondad está templada con el acero necesario para matar a un niño. Si estuviera en mi propio cuerpo, no representaría ninguna amenaza. ¿Por qué Ozpin no pudo tomar el suyo? Era un cazador. Sé cómo luchar, Oscar. En términos de habilidad, pocos pueden igualarme, pero tu cuerpo es el de un niño. Incluso si pudiera superarlo, tu cuerpo tal como está actualmente no puede durar más que el suyo. Te empujaría más allá de lo que puedes manejar. Romperías primero. Ozpin se quedó en silencio por un momento. Nuestra única esperanza es seguirle el juego. Una vez que lleguemos a Sanoryu, tendremos que correr. Oscar no creía que pudieran correr más rápido que él. Después de todo, era un cazador, y Oscar no tenía la velocidad ni la resistencia para salir, y esta aldea de pescadores no iba a poder protegerlo. ¿A Ozpin le importó? Si muriera aquí, Ozpin simplemente volaría y se llevaría a otra persona. El único que estaba en peligro real aquí era él. Confía en mí, Oscar. Ten un poco de fe. ¿Por qué? La confianza aún no lo había llevado a ninguna parte. De hecho, lo había arrancado de casa y lo había arrojado a los lobos. Tragándose los nervios, avanzó a grandes zancadas, bajo el brazo protector y poderoso de Heizel Reinhardt, esperando contra toda esperanza que no se apretara alrededor de su cuello. Si lo hiciera, Ozpin no lo ayudaría. Sabia elección, gruñó Heizel.
Nunca se sabe qué monstruos puedes encontrar aquí. ¿Sabías palabras? Gritó una voz desde los árboles. Hazel se puso rígida. Oscar también lo hizo, aunque creyó escuchar un ladrido de risa en su cabeza. Alivio mezclado con incredulidad y satisfacción. Viniendo de Ozpin, eso se sintió poderoso. El hombre que salió vestía un abrigo blanco largo sobre pantalones grises y una bufanda descolorida y andrajosa que le cubría la barbilla. No era tan alto como Hazel, pero no parecía molestarle en absoluto. Avanzó a grandes zancadas, con los labios curvados, la mano en la empuñadura de una espada y los ojos entrecerrados sobre el gigante que tenía una mano en el hombro de Oscar. ¿Asari? Hola Hazel. El hombre, Asari, puso su peso sobre un pie y se inclinó hacia adelante para sonreír al gigante erizado. ¿Perdiste a tu tigre mascota y te dedicaste a secuestrar niños ahora? Estoy seguro de que cubrimos esto antes. Oscar se apartó mientras el hombre estaba distraído, tropezando hacia atrás. Hazel no lo persiguió. En cambio, se llevó la mano a la cintura y sacó una jeringa plateada, destapándola y apuñalándola en su muslo izquierdo. El tapón fue empujado hacia abajo y sus músculos parecieron abultarse. Un relámpago crepitó alrededor del hombre mientras apretaba los dientes. Uno menos, dijo Asari. Son 5 restantes. Ya sabes lo que pasa entonces, Hazel. 6 es todo lo que necesito para matarte, traidor. ¿Traidor? Preguntó Ozpin, la preocupación se deslizó por la mente de Oscar. No. Puede ser. ¿Es realmente? Se desenvainó una espada y se niveló sobre un brazo, con la punta hacia Hazel. Pronto lo sabremos. Capítulo 112. El dolor floreció por su brazo y espalda cuando el árbol explotó en astillas de madera que salieron disparadas en todas direcciones como la metralla de una granada. Gruñendo, Jaune flexionó su aura y la empujó hacia sus pies, mejorando su próximo salto para alejarlo de los poderosos puños de Hazel. Se estrellaron a su paso, agrietando el suelo debajo de ellos. La adrenalina corrió a través de su sistema, la sangre rugió en sus oídos junto con el sonido de su propia voz. Cruce Amors cortó para golpear el codo de Hazel. Aura chispeó pero se mantuvo. Hazel gruñó y balanceó su brazo, atrapando la hoja con una mano y desarmándolo. En lugar de luchar contra él, Jaune lo soltó y se retorció, clavando su propio codo en el pomo. La hoja cortó hacia adelante a pesar del agarre de Hazel, cortando su mano o el aura que tenía allí. Hazel lo tomó con ambas manos para evitar que se moviera. Hace años, esa podría haber sido su perdición. Los especialistas le enseñaron lo contrario. Agachándose, sus manos se movieron debajo de su abrigo y regresaron, una con una pistola y otra con un pequeño cilindro. Tan cerca, no podía fallar, y disfrutó enormemente descargando 4 rondas en los testículos de Hazel. Aura podría haber protegido contra el daño, pero la fuerza del impacto era solo eso. Una vez había dado un puñetazo a los de un golem poseído por Haste. No es una experiencia divertida. Evidentemente, Hazel estuvo de acuerdo, cediendo con un cruce bajo entre un rugido y un chillido. Su agarre sobre Croce Amor se aflojó, dejando que Jaune se pusiera de pie, agarrar a la empuñadura y la arrancara del agarre del hombre, usando ese mismo impulso para girar y hacer que volviera de gritar sobre su cuello. Era un hecho poco conocido que podías, con suficiente fuerza, matar a alguien a través de su aura. Romperse el cuello era una de esas rutas, porque incluso si no podía penetrar la piel y los músculos, una cabeza doblada de cierta manera o demasiado eventualmente se rompería. Hazel también lo sabía. Con los dientes apretados y los ojos llorosos, aún logró levantar una muñeca para bloquear el ataque. Su otro puño golpeó hacia abajo, liberando una descarga de rayos que obligó a Jaune a retirarse. Dejó un regalo en forma de cilindro, pero Hazel se cubrió los ojos un segundo antes de que estallara la granada aturdidora, protegiéndose principalmente a sí mismo. Unos pocos disparos perdidos rebotaron en los brazos de Hazel. Jaune descargó el cargador y bloqueó uno nuevo, aprovechando el breve momento de recuperación por parte de su enemigo para recargar. La ventana era corta. En el momento en que dejó de disparar, Hazel se movió, cargando a través del claro. Maldiciendo, Jaune comenzó a correr hacia la izquierda, solo para ver a Hazel ajustarse sobre la marcha y cortarlo. El hombre no era solo un bruto gigante. Fue rápido. No tan rápido como Ruby, pero lo suficiente como para que no pudiera correrlo en círculos hasta que se agotaran sus inyecciones de polvo. Su escudo se desplegó para recibir el golpe. Hazel pareció sorprendida por eso.
Usaba el escudo tan raramente hoy en día que a menudo tomaba a la gente con la guardia baja. Inclinándolo hacia abajo y hacia un lado para desviar el puño de esa manera, empujó a Croce Amors hacia el cuello nuevamente, solo para que Heizel se hiciera a un lado y lo esquivara. Una rodilla dio vueltas y detrás. El riñón de Jaune fue golpeado por un golpe tan poderoso que produjo una onda expansiva. Fue lanzado hacia adelante, colapsando a 4 patas. Ignorando las ganas de vomitar y las náuseas vertiginosas, se puso de pie y se alejó, girándose con una mueca para ver cómo Heizel sacaba una segunda jeringa y se la inyectaba en el muslo. Son 2, se burló. Solo quedan 4. ¿Desde cuándo bromeas durante la batalla, Asari? Eres un caso especial. Dado que cualquier tiempo perdido significaba que el polvo filtraba su sangre, era una idea realmente buena. ¿No quieres escuchar mi gran y malvado plan? ¿No podemos monologar un poco? Jaune maldijo mientras Heizel gruñía y se dirigía hacia él. Supongo que no. Reiben ignoró la sensación de cosquilleo en la parte posterior de su cabeza. La advertencia constante de que uno de sus esclavos estaba en grave peligro. Era algo inexacto y frustrante y, en otro futuro, le habría advertido del peligro para llamar a tiempo para salvarla de un asesino multicolor en un tren a toda velocidad. Esa no era esta vida y Jan estaba a salvo en Beacon. O tan segura como podría estar. Y debería estar segura liderando mi tribu. En cambio, estoy más involucrado en esta guerra que nunca. Y lo que es peor, estaba atrapada cuidando a un sociópata. Desviando una flecha, Reiben se apresuró y cortó el arma, lo que obligó a Cinder a abandonarla en favor de sus espadas gemelas. Esa fue una pelea mucho más a su favor y Reiben aprovechó la ventaja, poniéndose en guardia y golpeando con ambas manos y todas sus fuerzas. La mayor debilidad de un estilo de arma dual, aparte de la habilidad requerida, era que no podías desafiar tu arma con la otra mano en momentos en los que realmente lo necesitabas. Te dejaba abierto a ser dominado. Cinder cruzó sus armas en el aire para atraparlas de Raven, pero solo pudo luchar para empujar desde las empuñaduras, mientras Reiben soltaba con una mano y presionaba la parte posterior de su espada más arriba. Las espadas más cortas de Cinder se inclinaron hacia atrás, sus muñecas se flexionaron bajo la presión. Desesperadamente, pateó con un pie para tratar de alejar a Raven, pero se quedó quieta y aceptó el dolor ardiente en su rodilla. Sonriendo sobre sus armas cruzadas, Reiben se inclinó hacia adelante para poner todo su peso en él. Su espada roja se estrelló, girando la de Cinder fuera del camino y golpeando su hombro con un crujido desagradable. Suficiente. Reiben retrocedió y envainó su arma, prestando poca simpatía a la mujer que cayó de rodillas y agarró su hombro derecho. Estás demasiado abierto a ser dominado. Deberías haber descartado una de tus armas y haber tomado la otra con ambas manos. Sí. Cinder mordió el labio para evitar los insultos. Lo entiendo. ¿Lo haces? Supongo que no importa. Si mueres en la redada de hoy, será tu culpa. Pensé que era mañana. Yo gobierno esta tribu. Es cuando digo que lo es. Nuestros exploradores fueron vistos y la aldea ha sido alertada, dijo, mintiendo entre dientes. No ganamos nada dejando que los cazadores lo refuercen, por lo que el calendario se ha adelantado un poco. Cinder ni siquiera trató de ocultar su sonrisa. ¿Estás seguro de que no estás tratando de evitar el disgusto del señor Asari? La mano de Reiben volvió a caer sobre su ar. ¿Qué fue eso? Solo lo que escuché susurrar a algunas personas, desvió Cinder. Decían que tenías miedo de disgustarlo. No pude evitar notar que estás ansioso por orquestar y completar esta incursión mientras él está distraído. Gruñendo, Reiben escupió. Es una coincidencia. ¿En serio? ¿Estás dudando de mí, Cinder? Aquí ni siquiera 2 días y ya cuestionando mi liderazgo. Reiben abrió los brazos, sonriendo sombríamente. Cuando Jaune te dejó aquí, lo hizo sabiendo que estarías en deuda con nuestras leyes. Cuestionar mis decisiones es desafiarme. ¿Quieres hacer eso? Los desafíos para mi posición son a muerte. No. El rostro de Cinder estaba pálido, su sonrisa había desaparecido. No, no fue un desafío. Tú eres el líder. Solo estaba tratando de entender, eso es todo. Escuché a la gente hablar de eso y quería saber más. Ambos sabían que era mentira, pero el miedo de Cinder no lo era, y era delicioso. No tienes tanta confianza sin el poder de la doncella para respaldarte. Inclinándose hacia él, agarró la cara de Cinder con una mano, los dedos clavados en sus mejillas.
Entonces escucha y escucha bien. Te educaré. La tribu Branwen está gobernada por la fuerza. Sus uñas se clavaron y Cinder hizo una mueca. Aquellos que no son lo suficientemente fuertes son expulsados o derribados. Incluso si me convirtiera en un ama de casa tonta, incluso si me deshiciera y me volviera torpe y débil, no importaría ni un poco a menos que alguien más aquí tuviera la fuerza para derribarme. ¿Entiendes? Sí, Raven. Bueno. Apartando la cara, Raven le dio la espalda, el insulto más grave que uno podría ofrecer, para dar a entender que ni siquiera tenía miedo de un ataque por la espalda. Sabía que Cinder no se perdería. Recuerda eso la próxima vez que decidas mover la lengua. Si ahora soy más débil de lo que era antes y, sin embargo, todavía puedo hacerte esto, entonces pregúntate cuánto más agudo debo ser cuando él no está cerca. Y luego pregúntate si quieres conocer a esa persona. Cinder mantuvo la cabeza gacha, incluso si sin duda estaba furiosa por dentro. Cuida tu hombro y prepárate. Comenzaremos la incursión pronto, mucho antes de lo previsto, lo sé, pero si eres demasiado débil para adaptarte, entonces no tienes lugar aquí. ¿Y si mi brazo está roto? Preguntó Cinder en voz baja. Te enfrentarás a civiles. Entablíllalo y lucha. Más fuerte, y a aquellos que naturalmente habían venido a ver pelear a su líder, ella llamó. Todos ustedes me escucharon. Nuestra incursión se ha adelantado, y si encuentro a los responsables de revelar nuestra posición, haré un ejemplo. Gertrude. Una anciana se acercó, frágil, pero rebosante de confianza. Impertérrito. Bien debería estarlo. La vieja Gertrude era una anciana que una vez había doblado a Crow sobre sus rodillas. Le faltaban muchos de los dientes mientras sonreía torcidamente. Sí, Raven. Ocúpate de las heridas de Cinder. La quiero en la redada. Riendo, la anciana se acercó. Se hará. Vamos, chica. Los huesos rotos no duelen tanto. Cinder tropezó, probablemente preocupada de que Gertrude la levantara del brazo si no lo hacía. Una preocupación justa. Asintiendo cortésmente y con odio a Raven, inclinó la cabeza y siguió a la anciana. La multitud se dispersó poco después, para llevar noticias del cambio de horario y recoger sus armas. Y sin duda para aquellos entre los equipos de exploración para discutir sobre quién la cagó. Roland esperó a su lado hasta que todos se fueron. El pueblo sigue sin darse cuenta. Por supuesto que sí. Nuestros exploradores no son tan jodidamente inútiles, ella lo miró de reojo. Veo que Cinder es consciente de mis problemas internos ahora. Me dijiste que me ganara su confianza. ¿Insultarme a mis espaldas hizo eso? Creo que sí. Tienes suerte de que la tribu te necesite, Roland. Alejándose, confió en que lo seguiría y lo hizo. Se movía sin miedo, como lo hacía cualquiera que hubiera crecido en casa entre los Branwen. Incluso con la amenaza implícita a su vida, no mostraría miedo. Había sido criado fuera de ellos hace mucho tiempo. ¿Está planeando algo? Nada que pueda decir. Hay curiosidad, pero es más hacia cómo funciona la tribu. Genial. Que ella se interese en nosotros es lo último que necesito en este momento. ¿Por qué estamos atacando tan pronto? Roland le preguntó. No me importa, pero le dijiste a todos que sería mañana. ¿Qué cambió? Jaune encontró a Hazel. Por supuesto, no podía decir eso sin alimentar los malditos rumores. Eres un dolor en mi trasero incluso cuando no estás cerca. ¿Cómo es que mi reputación es peor cuando estoy trabajando contigo que cuando estaba casada con Ty y embarazada? Al menos había estado teniendo sexo entonces. Ahora, estaba recibiendo todo el palo de ser un ama de casa sin ninguno de los beneficios de la... Si encontraba a los cabrones que iniciaron esos rumores, los despellejaría vivos. No quiero que se instale, mintió. Además, todo esto tiene un propósito. Vigílala durante la redada. Asegúrate de que sobreviva. Roland se burló. Si ella es tan débil, si es lo suficientemente débil como para ser jodida por un civil, entonces sí, se lo merece, pero tráele su lamentable trasero de todos modos. No sucedería, por mucho que hubiera disfrutado de la imagen. Incluso si le cortaran un brazo, Cinder podría defenderse aquí. Fue solo la conmoción y el dolor de su lesión. No sucederá. Solo digo que es una invitada, no un miembro de la tribu. Te compensaré con el botín que podrías perder. Puedes tener la primera elección de mi parte. Su parte no era mucho mayor que la de todos los demás, pero era el botín premium. La mejor joyería y vino.
Las reglas sobre el saqueo eran simples, pero más matizadas de lo que la mayoría hubiera esperado. No se trataba de tener lo que tomabas. Había personas esenciales dentro de la tribu que no podían luchar. Curanderos, cocineros y ancianos que mantenían a la tribu en funcionamiento. Todos se ganaron su parte, al igual que, paradójicamente, los heridos. Los heridos en la batalla, de todos modos. Más se destinó a la olla comunal, la tribu en su conjunto, para pagar alimentos, medicinas y otros artículos esenciales. Lo que quedó se recogió y se dividió, ella recibió la primera selección y aproximadamente la mitad de lo que cualquier otra persona, y el resto se dividió en partes iguales. Si no podía serlo, lo venderían por gravamen y lo dividirían en su lugar. Y, por supuesto, todos obtuvieron una parte de los rescates. La primera elección de su botín fue una oferta casi inaudita. Los ojos de Roland se iluminaron. Eso es más que justo, Raven. La mantendré viva. ¿Hay algo más? La quiero en medio de la lucha. Si es posible, tírala contra el bastardo más malo y malo que puedas encontrar. Burlándose, entró en su tienda y devolvió la llamada. Asegúrate de que su primera incursión sea memorable. // Oscar observó desde detrás de un árbol, por todo el bien que haría, mientras los dos hombres luchaban. No se parecía en nada a lo que esperaba. No había movimientos elegantes, ni trucos inteligentes. Heizel era una bola de demolición de rabia que se abría paso a través de todo a su paso. Asari era un torbellino de movimiento, esquivando donde podía, recibiendo golpes que no podía y siempre devolviendo algo, ya fuera un empujón, un disparo o una explosión repentina de una bomba de polvo. Era salvaje, brutal y vicioso. Cada ataque fue diseñado para matar. Cada movimiento era para evitar el dolor o amontonarlo sobre tu enemigo. Ni siquiera chocaron armas o pararon o mostraron su habilidad. Fue simplemente aplastar, una y otra vez, como alguien derribando una pared con un mazo. ¿Es así como es una pelea entre cazadores? No, Oscar. Esta es una pelea entre asesinos. Podrías viajar por Remnant durante 100 años y luchar por encontrar cazadores de su especie. Sin embargo, está de nuestro lado, ¿no? ¿El nuevo? Asari. Jaune Asari. Y sí, lo es. O al menos yo era positivo antes. ¿Se trata de lo del traidor? Oscar también lo había escuchado. Sin embargo, no lo es, ¿verdad? Está aquí luchando contra Heizel para salvarnos. ¿No es eso una prueba de que no lo está? Sí. Y cualquiera que Heizel llamaría traidor es un aliado para nosotros, razonó Ozpin. Es solo que esto explicaría algunas de las discrepancias que noté. No dejes que te distraiga. Mantén tus ojos en la pelea, Oscar. Solo puedo ver lo que tú ves. Solo habían pasado unos segundos desde que miró hacia otro lado, pero por el estado de los que estaban en la pelea, bien podrían haber pasado horas. Jaune de alguna manera había perdido su bata blanca y había acumulado varios moretones desagradables en la barbilla, mientras que Heizel se había ennegrecido carbonizando un lado de su cara y el lado izquierdo de su atuendo estaba abierto. Parecía que habían estado peleando todo el día. Un puño carnoso golpeó a Jaune en el estómago. Se dobló sobre él, sangre y saliva volando de su boca. También había algo más, notó Oscar. Algo brillante y pequeño que escupió de sus labios, fragmentos de vidrio pero también algo que brillaba en el aire. Sonriendo, lo escupió todo en la cara de Heizel, tanto los fragmentos de vidrio, que se quedaron cortos, como el polvo que había mordido en un frasco. Apelmazó la cara del hombre gigante, cegándolo por un momento, pero fue la reacción con la descarga de rayos de Heizel lo que causó el golpe más grande. El polvo se encendió y le quemó la cara y los ojos, lo que hizo que retrocediera con un rugido agonizante. ¿Esto es vicioso? Esto no es una pelea, Oscar. Son dos hombres que intentan asesinarse entre sí. Los ojos de Heizel estaban quemados. Incluso desde la distancia se veían rojos y estrechos, la piel alrededor ennegrecida. Oscar no podía imaginar el dolor que implicaba mantenerlos abiertos, y mucho menos luchar contra él. Jaune tropezó hacia atrás y escupió más vidrio de su propia boca, y estaba ensangrentado. Probablemente se cortaría las encías y los labios con ese movimiento. Un truco que ni siquiera habría servido de nada contra otra persona. Debe haberlo ideado solo para Heizel. Se sacó una tercera jeringa y se apuñaló. Un cuarto fue con él, y un quinto. Puede hacer 3 a la vez.
Hazel gritó de puro dolor, la sangre corría por sus mejillas y por sus ojos, los músculos se hinchaban y se expandían tan groseramente que pensó que podrían explotar. También debe haber sido una sorpresa para Ozpin porque estaba en silencio. Jaune estaba igual de sorprendida. Doblemente cuando el gigante explotó hacia adelante como un cohete, pateando el suelo con la fuerza suficiente para dejar atrás un pequeño cráter. Golpeó como un meteorito, rompiendo por completo la guardia de Jaune y estrellándolo contra un árbol. Su seguimiento fue igual de rápido, clavando un puño en el estómago de Jaune con tanta fuerza que el tronco detrás de él se agrietó y se astillaba. Era como una de esas caricaturas que solía ver cuando era niño, cuando la gente podía volar y atravesar rocas sólidas, donde podían moverse y dejar enormes agujeros en el suelo por la fuerza de su movimiento. Todo lo que Oscar había llegado a comprender era imposible y fingido, y sin embargo lo estaba viendo de nuevo ahora. Y fue horrible. Las caricaturas eliminaron el sonido de los huesos crujiendo. Sacó los jadeos y los jadeos ahogados. Eliminó los gritos de dolor, las astillas de madera y la sangre. Eliminó todo lo que hizo de esta pelea la pesadilla visceral que era. El hombro de Jaune golpeó el suelo y se deslizó, apenas logrando mantener su espada mientras otros armamentos se derramaban sobre la hierba. Su cuerpo temblaba mientras intentaba ponerse de pie. El pie de Hazel impactó su estómago con la fuerza suficiente para lanzarlo como una pelota de fútbol. Si no fuera por los árboles, podría haberlo enviado volando. En cambio, la espalda de Jaune se dobló alrededor de un tronco. De alguna manera, todavía estaba consciente y lo suficientemente consciente como para agarrarse a una rama y colgar fuera de su alcance. Hazel se acercó pesadamente a la base del árbol y lo rodeó con dos manos carnosas, los músculos se hincharon mientras se retiraba con un horrible crujido de raíces rotas y hojas susurrantes. Tenemos que hacer algo. Oscar siseó. No podemos. Incluso si tomaba el control, un golpe rompería nuestro cuerpo como una ramita. Jaune saltó del árbol antes de que pudiera caer encima de él. Aterrizó, tropezó y se lanzó fuera del camino mientras el tronco se balanceaba hacia abajo como un garrote. Usando la fuerza de él para seguir rodando, tropezó y se tambaleó cojeando sobre una pierna pero aún decidido a luchar. Hazel lo va a asesinar. Si puede seguir así. Mirar. ¿Por qué crees que Jaune no se postula? Usar 3 jeringas a la vez está haciendo que Hazel sea increíblemente fuerte, pero le está pasando factura. También significa que solo le queda uno. Si puede sobrevivir el tiempo suficiente, aún puede ganar. Jaune lo sabe. Oscar vio al hombre golpeado y desaliñado sacar su espada. Es por eso que sigue luchando. Hazel también jadeaba, aunque el suyo era más por esfuerzo que por dolor. El sudor lo cubría tan espesa que le dejaba la piel brillante. Jadeando por aire, se agachó y agarró la jeringa final, clavándola en su muslo e inyectándola. Barra. Raven los estaba empujando con fuerza. Demasiado difícil. Cinder apenas podía seguir el ritmo de Roland a la cabeza de la tribu, corriendo a través de los bosques de una manera que seguramente tendría a muchos de ellos exhaustos cuando llegaran a la aldea. Esta no podía ser la forma en que normalmente hacían las cosas. Era demasiado ridículo. Con su brazo derecho en una férula y su cabeza dando vueltas con semillas de amapola y cualquier otra droga que la bruja malvada le hubiera dado, estaba demasiado cansada y demasiado fuera de su zona de confort para ocultar su fatiga. Afortunadamente, también lo estaba el resto de la tribu. Todos estaban luchando por seguir adelante. Y luego, para su total alivio, los árboles cedieron y se reveló una pared de madera. Cinder podría haber llorado al verlo. Raven llamó a la parada y la tribu se detuvo, muchos cayeron de rodillas para jadear por aire. Ella está apresurando esto, pensó Cinder. O algo anda mal o se espera que Asari regrese pronto y ella quiere terminar esto antes de que él llegue. Si realmente estaba preocupada por los rumores de que él la retenía, esta era su única forma de resolver las dudas y demostrar su autoridad. Nuestra presa está ante nosotros. Gritó. Las campanas de la aldea ya habían comenzado a sonar, señalando la alarma. No estaban siendo exactamente sutiles. Perdona a los que puedas. Nos traerán más como rescate que como cuerpos. ¿Perdonarlos? ¿Fue suave? Cinder no vio ninguna reacción negativa de la tribu, así que tal vez no lo fue. Tal vez ser capaz de golpear a alguien y tomarlo prisionero se veía como un signo de más fuerza que simplemente cortarlo. Después de todo, estos eran civiles.
En ese sentido, se levantó la bufanda negra, confiando en que el material bien envuelto alrededor de la parte inferior de su cara y el hecho de que su cabello estaba recogido en una cola de caballo sería suficiente disfraz. Dado que Cinderfall estaba destinado a ser con Jaune Asari y no con Raven Branwen, era poco probable que alguien la juntara a ella y a algún bandido de liebre negra al azar. No debería tener ningún problema aquí. Incluso con un brazo hacia abajo, sigo siendo más poderoso que la mayoría. Sin embargo, ¿cuál es el juego de Asari en esto? ¿Planeó esto o Raven solo se está aprovechando del hecho de que está ocupado buscando a Ozpin? Podría ser cualquiera de las dos. La había necesitado para eliminar los campamentos de SDC en nombre de Salem, y todo lo que vino después podría ser que Raven se tomara libertades. O está tratando de deshacerse de mí. Lastimarme antes de una pelea, desgastarme en el camino y esperar que me caiga. Entonces Asari nunca escucharía lo que ella hizo a sus espaldas. Era posible. Más que posible. Si Raven también tenía miedo de tener que compartir el poder con una tercera entidad, o incluso de ser reemplazada por la modelo más joven, podría tratar de deshacerse de ella. Tyrant había intentado lo mismo cuando la presentaron por primera vez como la nueva pupila de Salem. Los celos hicieron que la gente actuara de manera salvaje e impredecible. Su mejor opción sería sobrevivir y demostrar que Raven estaba equivocada, tal como lo había hecho con Tyrian. La espada carmesí se desplazó hacia adelante. Ataque. Raven observó a Cinder a la cabeza del asalto, Roland a su lado, los dos rompiendo las puertas antes de que pudieran cerrarse y entrando en la pequeña aldea. No había ni un ápice de misericordia en el rostro de Raven, ni ninguna culpa. Jaune estaría furiosa, pero él había dejado los detalles del plan en sus manos y esta era la mejor manera de lograr sus objetivos. Última jeringa. Jaune apretó los dientes y se inclinó hacia el ataque, anotando un corte en el brazo de Hazel, y apenas evitando un golpe lo suficientemente poderoso como para romperle las costillas. No se podía decir lo mismo de evadir a Hazel mientras movía su brazo, atrapando a Jaune en el pecho con el codo y arrojándolo. Se las arregló para poner los pies debajo de él, pero solo por poco, aterrizando y tropezando de manera desigual, cavando a croce amors en el barro para mantenerse de pie. Hazel nunca antes había usado múltiples inyecciones. Jaune había pensado honestamente que eso supondría una sobredosis y mataría al hombre si lo intentaba. Debe haber estado desesperado, una prueba más de que no había refuerzos. No hay colmillo blanco para protegerlo. No hay tirios para salvar el día. Si podía permanecer de pie el tiempo suficiente para hacer el trabajo, eso era. Una rápida mirada le dijo que Oscar estaba vivo. Sin embargo, no está dispuesto a ayudar. O incapaz. Ozpin siempre había sido bastante vago con eso. Un segundo fue estoy en un cuerpo débil, tendrás que pelear y al siguiente se enfrentaba cara a cara con Corazón de León en dicho cuerpo débil. Tal vez era limitado o Oscar realmente había mejorado tanto en tan poco tiempo. No tenía ningún sentido, pero Ozpin era un mago, así que al diablo con el sentido. Mierda. Ojalá hubiera traído a Sommer después de todo. Realmente podría usar su ayuda aquí. Hazel tenía que estar agotada. No lo sentía, sus golpes todavía golpeaban como un camión, pero los músculos de sus brazos temblaban y su respiración se estaba volviendo dificultosa. Estaba acostumbrado a dominar y aplastar a sus oponentes. Nadie había sobrevivido tanto tiempo como él. Para ser honesto, su propio cuerpo le había estado diciendo que se rindiera durante los últimos 10 minutos. Solo un poco más, se dijo a sí mismo. Esto realmente habría sido más fácil si fuera Tyrian. Ese loco podía hablar y hablaría durante horas y horas. Sus ojos miraron hacia su aura. Estaba en rojo, parpadeando visiblemente sobre su cuerpo. Hazel podía ver y sabría lo que significaba. Se estaba debilitando. Los golpes de martillo atravesarían. Pyrrha había dicho una vez que tenía un aura inusualmente grande, y eso se notaba en cuánto tiempo había durado. 6 jeringas llenas de la rabia antinatural de Hazel. Y frente a él, el hombre se encogía ante sus ojos, los músculos se atrofiaban y tensaban, el cuerpo temblaba y las venas sobresalían contra su piel. Sin embargo, no se cayó. Hazel había vuelto al nivel en el que estaba sin sus potenciadores, y eso lo dejaba todavía como un poderoso cazador. Acechando hacia adelante, balanceó los brazos a su lado, con los ojos entrecerrados y rojos, la piel a su alrededor ennegrecida y ampollada.
Había sangre goteando por los lados de la cabeza de Hazel, saliendo de sus orejas y también de su nariz, corriendo por su boca y barbilla. Con el pulgar de su última arma que no fuera su espada, Jaune arrojó el bote hacia abajo, arrojando un humo espeso y acris que eructó en el claro. El humo del Atlas de grado militar se disparó, girando en el suelo mientras expulsaba humo tan rápido que se impulsaba en círculos como una vela de fuegos artificiales. El humo se extendió y se acumuló, algunos se alejaron con la brisa, pero quedaron lo suficiente como para no oscurecerlos por completo, sino reducir visiblemente sus contornos. Respirando profundamente y apretando su agarre, Jaune cargó contra el humo. Inútil, pensó Hazel, irrumpiendo en él. Fijó sus ojos torturados en la forma oscura que se agachaba y se alejaba, girando para seguirla, encontrándola rápidamente de nuevo corriendo desde su izquierda. Su mano se levantó, golpeando la hoja con la parte posterior de sus nudillos. El anillo de acero sobre hueso resonó. Empujando a través de él, sacó una mano y agarró a Jaune por la bufanda, los dedos se enrollaron con fuerza y lo arrastraron hacia cerca. Hazel clavó su otro puño en el estómago del hombre, expulsándolo del aire. ¿Pensaste que el humo me cegaría? Preguntó con calma. Esa era una posibilidad remota, incluso para ti. No, farfulló Asari, sosteniendo la muñeca de Hazel con fuerza. Pensé que te distraería. Metal al rojo vivo perforado desde el esternón de Hazel, curvándose hacia arriba y entre su cara y la de Asari, manchada de rojo con sangre, pero también, notó con cierta sorpresa, roja misma. La hoja era roja como la sangre. ¿Cómo? ¿Tú? Sus ojos se deslizaron hacia atrás, girando la cabeza para ver la segunda forma en el humo. La granada de humo no había sido para cegarlo. El constante sonido burbujeante y escupiente del gas que impulsaba el humo líquido solo había sido para silenciar el sonido de la apertura de un portal. Y de pasos en la hierba. Yo, dijo Raven Branwen, retorciendo la espada dentro de él. Hola. Hazel se rió entre dientes. Hizo que la sangre salpicara su boca. Sus pulmones deben haber sido perforados. Asari se soltó del debilitado agarre de Hazel y levantó su espada. Detrás, Raven ya estaba agachada, encorvada con su espada larga atravesando diagonalmente desde la parte baja de la espalda de Hazel, atravesando su cuerpo y saliendo de su pecho. Ya era un golpe fatal, pero Asari se estaba recuperando. Eso era justo, supuso con cansancio, solo tenía sentido estar seguro. Hazel cerró los ojos, preguntándose por un momento si finalmente volvería a encontrarse con su hermana. Acepto esto. Bien peleado, Asari. Tú también, Hazel, dijo Asari. Siempre fuiste el mejor de los que la siguieron. Hazel Reinhardt se rió débilmente. La espada fue blandida.